Hey, ¿qué tal? Aquí el Máster. ¿Qué tal va ese año 2000? ¿Seguís disfrutando de las vacaciones o habéis tenido que empezar la rutina? Como sea, hoy os traigo un vídeo recomendación de un manga que me gusta mucho, Kagura Bachi. Por si no tenéis Twitter, o dicho de otra forma, vuestra vida aún no ha perdido todo significado, hace un tiempo se volvió tendencia este manga, no porque a la gente le gustase, sino porque se estaba intentando producir un efecto Morbius. Es decir, la gente la calificaba como una obra maestra sin precisamente haberla consumido, para que todo aquel que no conociese el meme se quedase confundido. Los memes llegaron a ser tan ridículos que me di cuenta de que efectivamente nada de esto era verdad, pero igual me dio curiosidad para leer el manga y en verdad me gustó. Así que, para empezar el año, quiero hacer un vídeo recomendándoos esta obra. Kagura Bachi es un manga de acción para adolescentes. Tengo que aclarar que yo no soy un consumidor habitual de este género. Sin embargo, por cosas que he leído, sé que una característica del mismo es que está súper explotado. Se producen montones de obras de este género todos los años. Y como todo género explotado, las obras están plagadas de clichés ya establecidos. De primeras, esto es perjudicial para la obra, ya que el consumidor habitual de este género, al verse sobrepasado por la cantidad de productos, acabará saltándose alguno. Y siendo que este manga no ha sido anunciado de una forma brutal más allá de los memes, es muy posible que esa obra que se salte sea esta. Y eso también alimenta el segundo problema. Una pieza crucial para que una obra sea exitosa es que la gente hable de ello. La publicidad puedes ignorarla y no va a cambiar nada por el hecho de que hagas caso o no a ese anuncio de YouTube. Pero cuando es tu amigo el que te lo recomienda, adquieres un incentivo extra, que es poder tener un tema más de conversación con tu amigo. Y cuando pasa a ser tu círculo de Twitter, el incentivo se vuelve aún más grande, ya que no es que quieras tener un tema más del que hablar, sino que tienes que consumir el producto para poder tener un tema de que hablar. Pero si en primer lugar no hay una base de consumidores habituales que más tarde alimente a una base de consumidores externa al género, da como resultado una fórmula perfecta para el fracaso, y esto es una lástima total porque desde mi punto de vista Kagura Bachi es una historia que merece que le dé una oportunidad. Kagura Bachi plantea la historia de Chihiro, pero para explicar quién es necesario hablar de su padre. Rokuhira es un herrero famoso en todo Japón que creó las espadas encantadas, el objeto alrededor del que gira esta obra, ya que esta trata de Chihiro viajando por Japón en búsqueda de estas armas, las cuales ya explicaré en otro momento. Esto nos deja claro desde el capítulo 1 la estructura de la obra. La historia estará dividida en 6 partes aproximadamente, una por cada espada, y concluirá cuando Chihiro obtenga las 6. Yo personalmente no suelo ser muy fan de este tipo de narrativas. Veréis, este recurso narrativo es conocido como MacGuffin, que básicamente consiste en colocar un objeto como objetivo de la narrativa. A mí no me suele gustar porque, al ser Kagura Bachi una obra comercial, va a tener que estar constantemente introduciendo conceptos nuevos como poderes o objetos, y para que estos generen impacto en el consumidor, tienen que ser más vistosos que el anterior cada uno. Por lo tanto, el nivel de poder de la historia va a ir incrementando, o como se le llama popularmente en internet, power creep. Mi problema no es que el nivel de poder vaya escalando, sino que para mí en una historia así no queda. Se supone que cada uno de los usuarios de espadas encantadas las obtuvo en igualdad de condiciones y bajo el mismo contexto. Pero como la historia va a escalar, muy probablemente el rival final supere en nivel de poder por muchísimo al primero. ¿Por qué entonces, si ambos partieron del mismo punto, el último estaría con tanta diferencia con respecto al primero? A mí me parece que no tendría sentido. Sin embargo, Kagura Bachi intenta corregir esto. Y es que, en lugar de simplemente tirarle a la cara al protagonista cada rival, se aprovecha del contexto para que este agujero en la trama no sea tan grande, ya que el enfrentamiento final contra el enemigo del primer arco, el protagonista recibe un bufeo poco antes del combate, mientras que el villano es nerfeado por una batalla anterior, haciendo que la balanza se incline ligeramente en favor del protagonista, lo cual por un enfrentamiento previo se dejó claro que este no estaba al nivel aún de otro usuario de espadas encantadas. Así, la historia nos dice directamente que el protagonista no estaba a ese nivel, pero por cómo se dieron los hechos, pudo seguir adelante. Por pequeños detalles como este, es que me gusta Kagura Bachi. No es perfecto, pero se nota que el autor hizo un esfuerzo porque su historia fuera coherente. Ya que hablamos de poderes, hablemos de uno de los aspectos más interesantes de Kagura Bachi, su sistema de poderes. El sistema de combates de Kagura Bachi está dividido en dos, los hechiceros y los usuarios de espadas mágicas. Sin embargo, no parece haber una gran diferencia entre los mismos en lo que se refiere a sus poderes, más allá de que los usuarios de espadas mágicas aparentemente están muy por encima de los magos.
Pasando en sí a lo que vienen siendo las habilidades, la forma en la que se le atribuyen habilidades a los hechiceros y a las espadas mágicas es no irónicamente como si fueran demonios de Shin Megami Tensei. O sea, cada mago o espada posee una serie de habilidades que puede hacer, y lo que las diferencia es poco más que su elemento, alcance o intensidad, tal como sería el Bufu, el Mabufu, el Bufula o el Mabufula de un Jack Frost en un juego de Shin Megami Tensei. Y por cierto, jugad Shin Megami Tensei, desgraciados. Ahora, a pesar de los tintes mágicos que la historia da, los combates en Kagurabachi juegan mucho con elementos de física y de química. Por poner un ejemplo, en el enfrentamiento que tiene un grupo de magos contra el rival del primer arco, la estrategia que sigue el enemigo es soltar un ataque acuático que ataca a todos los enemigos para cubrir el suelo, para más tarde realizar un ataque eléctrico que de normal no es en área, pero que gracias a la conductividad del agua acabaría impactando a todos los enemigos. Sin embargo, los hechiceros vieron venir esto y precisamente se dejaron impactar por el ataque de agua para que el rival hiciese el ataque eléctrico, y justo antes de que la electricidad les impactase, estos hicieran una onda expansiva para apartar el agua. Y mientras el enemigo se recuperaba de su ataque eléctrico, ellos contraatacasen. Aquí se deja claro que Kagurabachi no es solo una obra que pone mucho énfasis en la parte de química, pero también en el factor estrategia. Y con ello quiero hablar del genio que es Chihiro. Logró idear una estrategia tan perfecta justo después de recuperarse de un shock. Y personalmente me encantan este tipo de protagonistas cuya característica principal sea su conocimiento. El segundo punto que me parece destacable de este manga son sus personajes secundarios. Si bien el manga aún está empezando y no hay grandes arcos de desarrollo de personaje, ni una profundidad increíblemente compleja, excepto uno, pero eso ya hablaré más adelante, podemos decir que se le da un gran carisma y personalidad interesante a cada personaje, haciendo que cada uno sea único, irreconocible e identificable para el consumidor. Por destacar unos ejemplos, Rokuhira es un tipo que a pesar de su estatus de leyenda es un pedazo de pan que siempre saca una sonrisa. Hinao es mi waifu supreme, que de hecho me la puse como icono en Twitter. Por cierto, seguidme en Twitter, porque es una maravilla perfecta y la amo y es maravillosa y... Más allá de estos dos, puedo destacar que los magos o el compañero de Chihiro tienen dinámicas interesantes con el resto del cast, pero me quiero centrar en un aspecto negativo, o más bien un aspecto que no sabría cómo juzgar, y es que todos los personajes, en mayor o menor medida, desempeñan un rol de comedia, y cuando digo todos es todos. Como dije en mi análisis de Loki, no he estudiado lengua y literatura, los conocimientos que tengo del tema son gracias a personas que sí saben del tema, así que no voy a juzgar este hecho porque no puedo hacerlo de forma justa. Me gustaría que me dierais vuestra opinión en los comentarios sobre esto, me interesaría saber cómo veis vosotros esto. El tercer punto a tratar son sus dos personajes principales. Chihiro es un protagonista muy interesante. Ya dije que amo su ingenio natural, pero no es lo único destacable de él. Por su comportamiento, expresiones faciales y lenguaje corporal pareciera que Chihiro es un chico frío y serio, pero nada más alejado de la realidad. Si bien no le vemos expresar sus emociones hasta que suceden cosas realmente graves, él sí siente cosas. Vemos cómo tiene un profundo deseo de cumplir sus objetivos, y al mismo tiempo, cuando sintió que Char estaba en peligro, fue como loco a salvarla. No es que Chihiro no siente emociones, sino que es una persona que no las externaliza hacia afuera. Y no puedo pasar por alto el hecho de que, al menos a mí, Chihiro me da ciertas vibes de autismo. No quiero meterme en profundidad en esto porque la psicología es un tema complejo, pero he conocido un montón de personas autistas y Chihiro me recuerda mucho a muchas de ellas. Y después está Char, que tengo que admitirlo, si bien a mí no me pasó, entiendo que a alguien le puede llegar a caer mal. Escribir un niño pequeño en ficción es como un caro cruz, o te sale la cosa más adorable del mundo o el personaje más molesto e irritante de la vida. Y Char es de este segundo grupo. Se niega a contar su secreto por mucho que le pregunten y por muy tensa que esté la situación, y no hace caso a nadie de las cosas que le dicen. Sin embargo, cuando finalmente entendemos por qué es así, nuestra opinión sobre ella realmente llega a cambiar, y podemos llegar a comprenderla mejor. Y esto me lleva al último punto, que es... La madre de Char le pidió a su hija que no revelase su secreto a nadie menos quien fuera muy importante para ella. Para entender el grado de importancia, su madre no reveló el secreto a nadie más que el padre de Char. Para Char su secreto es algo tan importante que no puede revelarlo a nadie que no sea la persona más importante. Y se lo reveló a Chihiro. Chihiro ha salvado, cuidado y ha arriesgado todo por esta niña, porque Chihiro es una buena persona. No lo vemos en su cara, pero él se preocupa y lo da todo por los demás. Se encariña tanto con Char que arriesga su vida por ella.
y Char se encariña tanto con Chihiro que le dice lo que no debería decir a nadie más, a nadie en quien no confíe plenamente. Esto a mí me emocionó. Char y Chihiro son ambos niños demasiado pequeños soltados en un mundo demasiado grande, con magos, poderes, organizaciones corruptas, y por eso, en esa inmensa incertidumbre, ambos encontraron a un hermano de otra sangre con quien compartir su confianza. Y por esto, amo Kagurabachi. El momento en el que Char le reveló su secreto a Chihiro me llegó al corazón. Y son cosas como esta las que realmente, para mí, hacen que este manga merezca la pena. Bueno, pues con esto concluyo el vídeo. La verdad es que me ha gustado mucho hacerlo, a pesar de que me ha costado un montón y he tardado muchísimo, pero estoy muy contento de haber podido hacer este vídeo. Siento si he tenido que haceros esperar demasiado por él, pero es que no quería sacarlo sin estar bien, quería que fuera un vídeo muy bueno. Y no sé vosotros, yo me he sentido muy orgulloso con el resultado y siento que es un buen inicio de año este vídeo. En fin, si os ha gustado el vídeo, recordad darle a like, suscribíos, compartir este vídeo con todo aquel que le pueda interesar mi contenido y seguidme en mis redes sociales. Yo soy el Master y hasta la próxima.